y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Si usted ha leído este pasaje, aquí usted se va a dar cuenta que cómo era la vida de estos hombres y de las mujeres de ese entonces. Y queremos hacer un paralelo, hermano, un paralelo de la vida de esa iglesia, de esa congregación, a las congregaciones actuales. Y algo que yo hallo en primer lugar en estos hermanos, en primer lugar, aquí ellos eran personas que obviamente vivían en obediencia. Usted me dirá, ¿pero por qué? El Señor les dijo que se quedaran y que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, que se mantuvieran ahí. Y fíjese bien, hermano, de que ellos se mantuvieron esperando que viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Y según algunos analistas en este pasaje, ellos estaban, según se mantenían en oración y se mantenían en ayuno. Cuando dice la Biblia, hermano, que de repente, fíjese bien, vino un poder sobrenatural. El Espíritu Santo se derramó, los bautizó y los llenó de una cobertura sobrenatural. Y ahí el verso 43 dice que fíjese bien, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eran obedientes. Otra palabra que utiliza acá la Biblia es el temor. Fíjese bien, hermano, de que cuando el poder de Dios desciende sobre una determinada congregación y el estilo de vida del pastor de esa determinada congregación es un estilo de vida con un buen testimonio, la gente se asombra. La gente se asombra y también el poder de Dios baja. Fíjense bien, vivían en obediencia y al mismo tiempo eran personas donde la presencia del Señor vivía en ellos. Vivía, porque ellos, dice que sobrevino temor. ¿Qué es temor? Respetar a Dios, hermano Roberto. Respetar, más que todo, el temor a Jehová, yo creo de que es algo importante, hermano Luis, y que todo cristiano tiene que tener para poder recibir, como dice usted, la llenura, lo que es desde el Espíritu de Dios, tanto como individualmente como general en todo el pueblo de Dios. Entonces la gente vivía bajo ese temor. Esas eran características de esa iglesia. Después de eso, dice la palabra que eran personas que eran unidas. La unidad, dice lo que es el salmo, el salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja sobre la barba y baja sobre las vestiduras del sacerdote. Y dice, es como el rocío de Hermón que cae sobre los montes, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La iglesia del primer siglo era una iglesia que verdaderamente ellos se amaban como hermanos.
se querían como hermanos. Y esa hermandad, esa unidad, llevó a que la presencia de Dios cayera sobre ellos. Y esa hermandad los llevaba, fíjese bien, a que la misericordia de Dios cayera sobre ellos y que también ellos utilizaban de misericordia, porque dice ahí, hermano Remberto, de que vendían sus propiedades. Y dice que cuando ellos vendían sus propiedades, traían el dinero a los apóstoles, y los apóstoles lo daban a las personas que tenían más necesidad. Entonces, esa gente vivía la misericordia, lo que Jesús dijo: estuve enfermo y no me visitaste. Y esa gente, obviamente, los enfermos se sanaban. Significa de que ellos iban por las casas a visitar a los enfermos, hermano Remberto. Y es que mire, hermano Mauricio, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. O sea, de que tenían amor y estaban unidos. Tenían amor y estaban unidos. Y yo creo de que eso se ha perdido. Entonces, cuando dice y vendían sus propiedades, era que no les interesaba venderlo todo por ayudar al necesitado. Es que ahí es donde va en juego lo que es la palabra misericordia, lo que le decía: estuve hambre y no me dices de comer. Sí. Entonces esta gente obviamente le daba a la gente que tenía hambre, o sea, mataba el hambre del que no tenía. Sí. Vestía al que no tenía su vestimento. Entonces, y también dice la Biblia que, fíjese bien, era una iglesia que predicaba la palabra. O sea, tenían una pasión por predicar la palabra. Convicción. Era una pasión enorme, porque fíjese bien, dice que todos los días iban al templo y también se reunían por las casas. O sea, se reunían en el templo y también en las noches ellos hacían los cultos. Hacían cultos en sus casas y según se cree que las congregaciones el número que se reunía en las casas eran como de 20, 30 personas y hacían cultos. Sí. Imagínense, hermano, la iglesia era grande y en esa forma se dividían el trabajo y por las noches se ponían a hacer culto. Y fíjense bien, hermano, por las noches ellos también se dedicaban, dice que comían. Después de la reunión, ellos se ponían a comer, a platicar, me imagino que se preguntaban cómo estuvo la cruzada que tuvimos con el hermano Pedro, el hermano Pablo predica por X lugar, el hermano fulano, el hermano Esteban, y se preguntaban de esa forma. Entonces, esa era una armonía tremenda. Una armonía tremenda, predicaban y el poder de Dios caía, hermano Remberto. Pero es que, ¿sabe por qué, hermano Mauricio? Cuando, como te decía al principio, cuando todos estamos en unánime, ellos estaban unánime, tenían un amor, el amor de Dios estaba en ellos, y ellos no hablaban más que de las reuniones, que como estuvo la reunión, hablaban de la palabra de Dios. Yo creo eso es lindo, hermano Mauricio. Es que eso es, amanece uno hablando de las cosas de Dios. Es tener pasión por las cosas de Dios. Y una persona apasionada es aquella que tiene hambre y sed de justicia. Y fíjese bien, el poder de Dios caía, era una iglesia donde verdaderamente palpaban la presencia del Señor. Y a raíz de todo esto, hermano Remberto, lo que hemos venido tocando paulatinamente, dice que y Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, porque el Dios es el que toca a la persona para que se arrepienta. Sí. Entonces, acabamos de ver, hermano Remberto, cómo era la iglesia del primer tiempo, del primer siglo.
Verdaderamente. Y fíjese bien, hermano, cuando se ve la vida de esta iglesia, uno dice, el evangelio, así como lo vivía esa gente, ese es el evangelio de Cristo. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Ahora, hagamos un paralelo. Ya acabamos de ver lo que era la iglesia del primer tiempo. Ahora, vemos la iglesia actual, hermano Ramberto. Digamos, démosle una mirada a la realidad nosotros que somos de esta época y que vemos la realidad a través de la televisión, de la radio, que somos testigos de las cosas que hemos visto, que tenemos tiempo de estar en las cosas de Dios. Y ahora, hagamos un paralelo. La iglesia primitiva era una iglesia obediente. Entregada. Obediente. Entregada. Dios les dijo, no se vayan a mover de aquí. Y se quedaron. Se quedaron. Ahora, la obediencia tiene que ser hacia Dios, sobre todo. Pero ahora en día, hermano Rember, esto de la obediencia, ahora como que no es que se ha perdido. Se ha dejado de practicar. Se ha dejado de practicar porque ahora en día hay como un espíritu de rebeldía metido en muchos cristianos. Fíjese bien, hermano, usted puede ver, por ejemplo, los grupos de pastores, a veces los grupos de música, los grupos que hay en las congregaciones, ya sea de ancianos, de ancianas, de jóvenes, ya sea la célula que está pastoreando a algún hermano que me esté escuchando. Entonces, y da mucha tristeza que hay como un espíritu de rebelión, porque la rebelión es oponerse ante la autoridad establecida por Dios, y desde el momento en que usted se rebela en contra de la autoridad establecida por Dios, ya eso es un espíritu de rebeldía. Entonces, y ahora en día, por ejemplo, a veces se llama a trabajar a la gente, se llama a evangelizar, se llama a ayunar, pero la gente no asiste, porque hay un espíritu de rebeldía metido en muchas personas que van a una determinada congregación. No sé si usted está comprendiendo eso. Mire, es comprendible. ¿Sabe por qué, hermano Mauricio? Porque como seres humanos, el ser humano está acostumbrado a dominarse él mismo. Pero ya en el evangelio es muy diferente. Es que aquí en esto de las cosas de Dios, hermano William, no sé si podría, aquí no vale la independencia. Aquí tenemos que depender absolutamente de Dios y después de la autoridad que Dios ha establecido. ¿Y cómo usted ve, hermano William, ese espíritu de rebeldía y de desobediencia que está tocando a la iglesia de Dios? Sí, Dios le bendiga, hermano Mauricio, hermano Roberto, de toda la audiencia. Bueno, creo que ese espíritu de rebeldía llega a las personas cuando se descuidan de Dios, abandonan los principios cristianos, y la rebeldía no va con Dios. Todo aquel que deja lo bueno y llega a ser una persona rebelde, el llamado en esta mañana de que deje de actuar así, porque tarde o temprano podría llegarle la factura, y cuando llega, eso es terrible, hermano Mauricio. Y también de que eso se vuelve, hermano, o sea, se crea un mal testimonio, porque amén, fíjese, sí. La iglesia del primer tiempo era una iglesia obediente, y en base a esa obediencia, la misma presencia del Señor caía y le daba dones. Otra característica que tenía esta iglesia era una iglesia que le gustaba ayunar y orar. Hablemos de eso. Ahora, me decía un pastor: no, hermano, yo ya no puedo hacer ayuno. Yo si hago ayuno lo hago hasta las 12. Imagine, pastor. Y si el pastor está así, imagínense cómo estarán los miembros. Entonces, hermano William, hermano Remberto, si la iglesia de la actualidad no ayuna, significa que no hay poder de Dios. No hay. Fíjese bien, dice la Biblia que el Espíritu
Espíritu Santo llevó al desierto al Señor Jesús a ayunar. Es el Espíritu que lo llevó. Fíjese bien. Y cuando el Señor vino, ya bien ayunado, oradito, porque el Señor se echaba oración a veces de toda la noche. Amén, sí. Y fíjese bien, y venía, dice, en el Espíritu Santo. No, hombre, oraba por un endemoniado si los demonios no hallaban por dónde meterse. Ahora, veamos los pastores de ahora, los líderes de ahora, hermano. Si uno le pregunta a un líder, si uno le pregunta a un pastor, hermano, ¿y usted cuántos ayunos hace mensualmente? Mire, si ahora todos los pastores de ahora, hermano, están todos gorditos, todos panzones. Significa que no ayunan, hermano William, hermano Remberto. O no sé, ¿qué opina usted de eso, hermano? Bueno, sí, claro que sí, hermano. Muchos pastores han abandonado lo que es el ayuno. Aunque hay siervos que siempre se mantienen, ¿verdad?, ayunando y se les felicita. Pero aquellos que han abandonado el ayuno, la entrega a Dios, es de motivarle que lo hagan, porque creo de que ejemplo a seguir son ellos en la congregación. En muchas ocasiones, fíjese, hermano Remberto, hemos llamado a los hermanos a hacer campañas de ayuno, pero a la hora de hacer esas campañas de ayuno, a veces acostumbramos a hacerla de 3 días, 2 días, pero los que llegan son 3 o 2 personas, hermano Remberto. A la gente no le gusta ayunar. Yo creo de que la gente ha perdido eso, hermano Mauricio. Ha perdido lo que es el ayuno y no quiere trabajar en lo espiritual para Dios. No sé qué pasa. No sé. Entonces, si la gente no se enfoca en el ayuno, otra cosa que practicaba la iglesia era la oración. Ellos tenían inclusive un horario para orar, hermano William. Estaban obviamente bien organizados. Ahora no, hermano. Uno dice oración en la iglesia, en el templo, la gente no llega. Y si llegan, se arrodillan y están chateando con el celular. O si no, van fíjese bien, el culto ese son de 2 horas. Y en esas 2 horas van como 10 veces al baño. Van a comprar no sé qué cosa. Y fíjese bien, hermano, en el templo a veces hasta a comer se va. A la hora de la oración la gente está comiendo. Van a cenar. Entonces, hermano, estamos viviendo una realidad bastante tremenda. Entonces, nosotros, hermano, se ha perdido el valor de la oración. ¿Y qué podemos decir de la santidad? Imagínense, hermano William, pastores viviendo con hermanas dentro de las congregaciones. Pastores sacando embarazadas a hermanas dentro de las congregaciones, teniendo sus esposas. Hermano, cuando la iglesia primitiva era una iglesia que se conservaba en santidad, dice que era una iglesia temerosa. ¿Cómo ve eso usted, hermano William? La santidad ahora, ¿cómo ve usted ese tema de la santidad? Bueno, hermano Mauricio, dice la Biblia, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. La Biblia nos hace un llamado que tenemos que estar en santidad. Usted tocaba un punto muy importante que es la oración. Muchas veces clamamos, oramos, estamos ahí, hermano, pidiéndole a Dios y no vemos la respuesta, pero no nos hacemos un examen en nuestra conciencia, cómo estamos ante Dios. La santidad es muy importante, guardarse para Dios. En el momento que llega la tentación, recordar que somos cristianos y decir no. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando estaba allá ayunando y fue tentado. Él nos deja ese ejemplo a que no nos venza la tentación. Con Dios todo lo podemos y vamos a lograr esa santificación. Exacto. Es de vivir en santidad, hermano Remberto, porque dice, como acaba de decir el hermano William, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que el hermano que usted me está escuchando y que no vive en santidad, mire, es de arreglar nuestra vida con Dios. Porque hay hermanos que me están escuchando y esta semana lo que van a hacer es ir a pecar con alguna hermana en el templo de la misma congregación, porque hay que hablar la realidad. Hay hermanos que van a la iglesia, a la congregación, solo por ver qué se consigue. Lo mismo hay hermanas. Y imagínense, hermano, y a veces el que la pone como es el que les cae mal a los hermanos. Pero el que vive depravado, el que vive haciendo lo que le da la gana, esta gente es la que le agrada a la demás gente. Entonces, fíjese bien,
era gente, la iglesia primitiva vivía en santidad. También dice que tenían temor. Dice que sobrevino temor. Era una congregación, era una iglesia muy temerosa. Ahora no, hermano Remberto. Hoy no, a la gente le vale. Si a las campañas, fíjese bien, ahora las campañas se vienen a ver qué se come, a comprar el CD del hermano, que obviamente el hermano famoso que está en el ranking de la música. A veces a eso se viene. Y fíjese bien, hermano William. Antes, este tipo de... La iglesia primitiva hacía campañas, hacía reuniones, pero para que la gente se arrepintiera. Y en esas campañas había un gran poder de Dios. Un gran mover de Dios. Ahora, las campañas que se hacen, a veces... Ni un alma. Ahora, ya no se arrepiente nadie. La gente ya... Ahora yo me pregunto, ¿qué pasará? ¿Será que nosotros estamos haciendo un mal papel como cristianos, como iglesia actual? Un mal trabajo. ¿O será que ya, como nosotros, ya no le tenemos temor a Dios como antes? No le tenemos temor. Entonces, hermano William, fíjense bien, esa iglesia era una iglesia que vivía en santidad y que vivía en temor. La iglesia actual de ahora, hermano. Amén, sí. Ahora, no, hombre, si ahora ya no se respeta pastor, líderes. No, hombre, si he oído situaciones, casos de que, fíjese bien, de que el hermano fulano se metió con la mujer del pastor, de que el pastor se metió con la mujer de fulano. Y esta es una realidad, hermano William. Amén, sí, hermano Mauricio. Muchas veces no llegan almas. Somos de mal testimonio. Estamos en el momento del culto y en lugar de estar adorando a Dios y que el amigo vea cómo se comporta el cristiano para que al final del culto, en el llamamiento, lo reciba, creo que hacemos lo contrario. Usted lo decía, chateando dentro del culto, comiendo, platicando. Eso lo ve el amigo. Otro de los puntos es de que muchas veces se nos olvida hacer el llamado después de la predicación, porque muchas veces, no tildando a los pastores que nos están escuchando, no lo voy a hacer porque lo he observado y esto no es así. Ha cambiado y debe de mejorar. Muchas veces nos preocupa más la recolección de la ofrenda que las almas. Muchas veces hasta se nos olvida hacer el llamado a las almas. Y eso no tiene que ser así, hermano, porque estamos mostrando que nos interesa más el dinero que las almas para Cristo. Es que la iglesia actual, los pastores de ahora hay una gran cantidad de ellos que le tiran al pisto. Hay que ser realista. Sí, hay que ser real. Le tiran al pisto. Si no le dan ofrenda, no le dan diezmo un domingo, ese hermano está llorando. Han hecho un comercio de o sea, la obra. Han hecho mercancía de la iglesia de Dios. Cuando eso no es así. La pasión a lo que Dios le ha llamado es para que usted predique y para que las almas se arrepientan. Sí. Porque si en una iglesia no... Fíjese bien, hermano. Si en una congregación no están aceptando almas, significa que ahí las cosas no están bien. No están bien. Porque una de las características de esta iglesia que vivían en santidad, vivían en temor. Vamos a tratar de salir de ese punto. Y a causa de no vivir en santidad y de no tener temor, los líderes tienen un mal testimonio. Hay gente amigos que no llegan a la iglesia por el mal testimonio del pastor, por el mal testimonio del líder. Y da mucha lástima, hermano William, hermano Remberto. Predicarle a alguien, un día de esto, le hablaba a 2 personas. Y empezaba a evangelizarlos y me decía, no hombre, si mira el pastor fulano, con qué salió, mira el pastor mengano, qué hizo. Y me puso el ejemplo como 3 pastores. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Esos pastores no viven en santidad. Y el mal testimonio de ellos hace de que la gente se detenga y hace que estén sirviendo de piedra de tropiezo. Esa es una realidad, hermano William. Sí, amén, hermano Mauricio. Creo que el esfuerzo en lo espiritual es para todos, tanto para el pastor como para el miembro. Ahora muchas veces el pastor se imagina que ya está salvo. No, ya lo tiene todo. Creo que la perseverancia es para todos, mayormente para el pastor, que Dios en aquel día le va a demandar cada oveja que tiene. Y si muchas veces el pastor
deja ir a la oveja, viéndola que está descarriada, en lugar de rescatarla, le pone el pie o lo tira, pues creo que eso Dios se lo va a demandar. El llamado en esta mañana para volver a los principios cristianos. Exacto, fíjese bien, ya hablamos que era una iglesia temerosa. Y también, hermano, por ejemplo, ellos, dice la Biblia, que compartían el pan, le daban al más necesitado. Fíjese bien, hermano, ahora en día casi son pocas las iglesias que, por ejemplo, algunas iglesias tienen ministerios de que le ayudan al necesitado. Por ejemplo, hay iglesias que tienen algunas organizaciones que le llevan, por ejemplo, pan, chocolate a los mendigos que están en el centro de San Miguel o en algún lugar en un país determinado. Y eso es bueno, hermano Remberto, que la iglesia tenga gente que le ayude al más necesitado, porque la Biblia dice, estuve desnudo y no me vestiste. Significa, hermano William, que la obligación suya como cristiano no es solo predicar, sino ayudarle, vestir al desnudo. Y hay gente que me está escuchando que tiene un montón de ropa. En las iglesias deberíamos de ser una organización, por ejemplo, debería de haber un sector, traer ropa y irle a repartir a la gente que no tiene que vestirse. Deberíamos de tener una organización, deberíamos de tener un lugar donde deberíamos de llevar frijoles, arroz, deberíamos de llevar aceite, cosas comestibles para darle al que tiene más necesidad, al que no tiene que comer, porque eso lo hacía la iglesia primitiva. Amén, hermano Mauricio. Creo que es una buena idea, una fórmula cómo ayudar a nuestro prójimo. Muchas veces usted lo decía, ¿verdad? Tenemos como bendecir a aquel que lo necesita, pero en lugar de bendecir, ayudar, criticamos. Mira cómo anda ese hermano, no se cambie ese pantalón, mira los zapatos. Y creo que Dios está viendo que eso no está bueno. Entonces, hermano, el llamado a amarnos unos a los otros, como dice la Biblia, y ayudar a aquel que lo necesita, como lo hacía la iglesia de antes. Y fíjese, hermano, esa iglesia cuando compartía y luego le pasaban la palabra, hermano, ¿quién no se va a convertir? Imagínese que usted le esté quitando el hambre al hambriento, le esté vistiendo al desnudo, hermano, ¿cómo no se va a convertir esa persona si lo que va a decir, no hombre, si esta persona me ha demostrado que verdaderamente es cristiano, ha cubierto mis necesidades? Porque esa era una forma de predicar el evangelio en esa época. Después que compartían las cosas y todo, luego se ponían a predicar la palabra. Se ponían a predicar. Ahora muchos de nosotros tenemos amistades, pero ni eso hacemos, hermano, no le predicamos porque tenemos un mal testimonio. ¿Y cómo le va a predicar? Fíjese bien, si él es un gran charlatán, es mal hablado, solo habla cosas con doble sentido, ¿y cómo le va a predicar a sus amigos? ¿Cómo le va a predicar? Entonces para eso se necesita el buen testimonio. Luego ellos predicaban, entonces el poder de Dios descendía. Ahora, hermano Remberto, así a las cabales, hermano William, vamos a un culto, digamos, a una iglesia, digamos así, examinemos los pastores de IPESAN. Vamos a ver en qué iglesia verdaderamente desciende el poder de Dios. O es una reunión social, o es una iglesia donde verdaderamente el poder de Dios desciende. Sí, hermano, así a las cabales, las congregaciones actuales, ahora en día estamos haciendo nada más reuniones sociales, donde, fíjese bien, he oído de personas que dicen que aburrido estuvo el culto. ¿Cree usted que la presencia del Señor descendió ahí? Entonces, ¿qué significa? Como dijo el apóstol Pablo, comenzamos en el espíritu y terminamos en la carne. Y cuando hay eso, entonces el poder de Dios no está ahí, hermano Remberto. ¿O cómo ve usted eso? Y es que esto se ve actualmente en lo que se ve actualmente en las iglesias actuales. La presencia de Dios no se deja sentir porque hay todo este tipo de cosas que afectan, hermano Mauricio, para que la presencia de Dios se sienta. Y recuerda que para que el poder de Dios se sienta o el Espíritu Santo llene a la gente, tiene que estar unánime. Y vivimos en la iglesia odiándonos unos a otros, teniéndonos envidia unos a otros y enojados. Sí, o sea, es imposible Dios, que el Espíritu de Dios se sienta. Y fíjese, aquí hay algo bien rescatable cuando dice, y Dios añadía, es Dios quien añade. Amén, sí. Y ahora, hermano William, ahora, para
para atraer yo al montón de gente tengo que utilizar métodos, que tengo que meterme al G12, a los encuentros, y los pastores que no saben de Biblia, porque son ignorantes, los pastores que se meten a esas cosas son ignorantes, de Biblia no saben. Porque el método que utilizaba la iglesia primitiva dice que Dios añadía a la iglesia. Ahí no dice que utilizaban algún método usted. No. ¿O cómo ve usted eso? No, claro, es Dios, hermano, haciendo el llamado a las personas que tienen que tener ese sentir de alabarle, de glorificarle. Hermano Mauricio, respecto al tema que tenemos muy importante, y hay instituciones que se mantienen. Quiero felicitar a los pastores de IPESAN, he estado con ellos en muchas ocasiones cerca, y se mantienen a mantener la sana doctrina. Ellos se mantienen, aplican la enseñanza que no la reciben todos, es otra cosa. Ahora felicitar a la institución IPESAN y diferentes instituciones que están manteniendo ahí la sana doctrina y enseñándole al miembro cómo tienen que perseverar. Brevemente quiero compartir algo, hermano Mauricio. El día de ayer dialogaba con un pastor. Hablábamos y me decía cómo había apoyado a un hermano miembro que le ha visitado. El hermano tenía una gran necesidad, no tenía trabajo, ni la esposa, y dice que le da trabajo a la esposa que le cuide los niños, y también a él y a ella le da vivienda en el hogar. Y él dice que les está ayudando por el momento para que ellos sigan adelante, y le ha dado techo. Creo que es algo a seguir en un pastor cuando un miembro lo necesite. Ahí va lo que habla la Biblia de hospedar. Amén, sí. Porque a Pablo, en muchas ocasiones, a Pablo lo hospedaron algunos hermanos. Entonces, hermano, qué bueno por los pastores que todavía se mantienen. Y el consejo es: no se salga, hermano, no se salga de la Biblia. Ahora en día hay muchos pastores por el hambre de crecer. Si la única forma de crecer, hermano, es que usted busque a Dios. Busque a Dios. ¿Qué va a hacer? Uno, empiece campañas de ayuno, campañas de oración, y posteriormente prepare a la gente para ir a predicar, ya sea casa por casa, de 2 en 2. Y ese era el estilo que utilizaba la iglesia primitiva. Haga reuniones en las casas como lo hacían ellos, pero predicando la sana doctrina. Dice que Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. No es el método del G12 que usted va a utilizar, hermano pastor. No es el método de los encuentros que usted va a utilizar. Eso se lo inventó un hombre terrenal, un hombre de esta tierra. Pero el verdadero método que utilizó la iglesia primitiva no fue el G12, no fue no fue el meterse a los encuentros. La iglesia primitiva se metió directamente con Dios, y eso es lo que tienen que hacer los pastores, hermano William. Fíjate, hermano Mauricio, de que vale recalcar algo acá. Eso se ha perdido, porque mira, te quiero decir algo. Yo ayer venía de estudiar, encontré un pastor, me voy a reservar el nombre, y como que a veces hay pastores de que menosprecian a la gente, inclusive conociendo que somos de un solo cuerpo en Cristo. Y lo encontré, yo quise saludarlo, pero para otro lado tiro la cara, y pastor conocido que... Entonces, y digo yo, en realidad, ¿cómo es posible de que esto esté pasando en pastores? Indiferencia. Indiferencia, menospreciando a la gente, pues. Sí, no tiene que ser así. Y eso, al verlo el amigo, al ver la gente la gente se desanima, mano William. Sí, porque no está ese amor, claro, de Dios en ellos. Sí, porque han de expresar, no se aman entre ellos, ¿cómo me van a amar a mí que soy un amigo? O sea, menosprecian a los sí, miembros. Claro, pues. claro. Entonces, el hecho de que sea de otra congregación un miembro no significa de que lo vas a menospreciar. Inclusive, tenés que amarlo, tenés que saludarlo donde quiera que lo encuentres. Sí, así es. Y eso se ha perdido. Mucha gente yo he encontrado así, pastores, hermano William. Me reservo el nombre, pastores. Y para otro lado tengo, a ver, porque uno quiere saludarlos, pero ellos como que sin nada. O sea, es que se olvidan que han sido bendecidos de parte de Dios. Tal vez Dios le ha dado su carro, su casa, han llegado a un nivel económico alto y ya miran de menos al pobre. Y eso no tiene que ser así. Sí. Es que esto es la realidad que estamos viviendo como iglesia. Sí. Esto es una realidad. Algunas personas pueden decir, hermano, ellos han llegado a criticar. No, hermano, esto es una realidad. Esto es una realidad. Es una realidad, esto es lo que se está viviendo actualmente. Y si no se lo decimos nosotros, nadie lo va a decir. No, por eso si Juan el Bautista le decía directamente a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y Jesús les decía directamente a los fariseos, les decía, hipócritas, se los decía en su cara. Entonces, hablar estas cosas
Es lo que tenemos que hacer. O sea que hay hipocresía en el pueblo de Dios. Eso es tremendo, hermano Mauricio. Eso es tremendo, la hipocresía en el pueblo de Dios. Te saludan con una mano y con la otra te dan la bofetada. Entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? Pastor, que usted me esté escuchando, hay que volver a nuestros principios. Jesucristo dijo: parados por el camino y preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es ningún método inventado por algún hombre el que usted va a buscar, hermano, por favor. No es. Haga lo que está en la Biblia. Vuelva a los principios de la palabra. Si usted está a punto de enrolarse, de meterse con algún grupo ecuménico, algún grupo de encuentro, o cualquier método que se haya inventado los hombres, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, porque los hombres de ahora en día, fíjese bien, hermano, hacen cualquier cosa para llenar el templo. Pero es que no es el hombre, es Dios que añade a la iglesia. Lo único que sí, era una iglesia muy trabajadora. Aquí lo que necesita es gente para trabajar, gente activa, no gente haragana, porque a la gente de ahora en día ya no le gusta salir a evangelizar. No. Ya no le gusta. Si ahora la iglesia, la iglesia actual solo es iglesia de culto. Y dice que iban todos los días al templo y hacían cultos por las casas. Y ni eso hacen ahora los hermanos, ni al culto van. Imagínense cómo va a haber poder de Dios si fulano llega a los 15 días, llega al mes, y cuando llega al mes llega amargado, llega una persona bien rara, bien desconocida. Entonces, hermano, necesitamos volver al principio de la palabra. Necesitamos volver. Hay iglesias que se mantienen, hacen sus reuniones en las casas y allí comparten pan, comparten un refrigerio, platican. Están viviendo todavía esa armonía. Y qué bueno por ello, qué bueno por ello. Y esto que acabamos de predicar, hermano, es una realidad. Es una realidad, hermano William. Es algo real de compartir y nuevamente hacer el llamado a las iglesias con sus pastores, volver a las sendas antiguas. Estamos viviendo como estamos, la maldad ha crecido y en lugar de hacer cambiar al mundo a través del poder de Dios, estamos aprendiendo lo que el mundo hace. Y eso no tiene que ser así, hermano Remberto y hermano Mauricio. Es que esa es una realidad lo que usted va a... Fíjese que una vez decía un predicador que nosotros, en lugar de meter a la... digamos, de llevar la palabra al mundo, Ajá. al mundo, y que el mundo vea nuestro estilo de vida y que ellos vivan así como nosotros, hemos hecho lo contrario. El mundo se ha metido en las iglesias y ahora se está viviendo como los mundanos viven. No se distingue. O sea, es cierto, hermano, decía uno, no, si todos estamos en este mundo. Exacto, y eso es una gran verdad. Pero la Biblia dice no haciendo lo que el mundo hace, que es algo bien diferente. Es algo bien diferente. Ahora llegan los músicos de las congregaciones, llegan con peinados bien raros, usted. Todo rockero. Llegan con unas modas hermanas bien raras. Y, o sea, da lástima. Esta es una realidad, hermano, y hay que volver a los principios de la palabra, porque si no vamos a tener un grave problema. Sí. Así que si este mensaje, hermano, le ha servido, le invitamos que haga la siguiente oración. Predicador, ha terminado el mensaje. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invitamos a hacer la siguiente oración de fe. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó de la tumba y que vive para siempre. Le abro mi corazón y mi vida y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Deseo que Él sea el Señor de mi vida. Gracias por salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.